Pues, yo creo, don Raúl, de que tal vez lo principal de esta etapa es que culmina un nivel de ensañamiento pocas veces visto en la historia del Perú. Yo he visto actuar algunas bancadas realmente con un propósito exageradamente crítico, no perdonando absolutamente nada del presidente de la República, a tal punto que condenaron al país a un inmovilismo que creo yo que ya con Martín Vizcarra se va a superar. Pero el problema no termina ahí. Yo creo que en esos momentos lo que tenemos que ver dentro de ese contexto es que los responsables de esta situación, de la presencia de Martín Vizcarra con el halo de esperanza que trae, van a ser responsables de su éxito o fracaso. No se van a poder exonerar de esa situación, porque la ciudadanía sabe perfectamente de que acá ha habido un propósito multipartidario de empujar a esta situación y no es una cuestión de cambio de personas. Y señalo esto porque es muy fácil decir ya llegó Vizcarra y vuelvo a la oposición. Eso es lo más simple y es lo que se está hablando en los últimos días. Hay una corresponsabilidad en apoyar al presidente Vizcarra en la ejecución de políticas públicas, en el planteamiento de reformas y sobre todo disminuir el nivel de crispación en el Congreso de la República, que como le digo, llegó a niveles realmente exagerados, con palabras que demostraban en algunos casos mucha mala fe. Insultos que ya estaban dirigidos a la persona más que a la situación en sí misma, ¿no? Entonces es una cuestión que para mí ha sido completamente inusual. Una cosa es criticar a los ministros, otra cosa es criticar las políticas públicas, otra cosa es criticar una mala gestión que todos los presidentes las han tenido, y otra cosa es ya ir a la persona, como yo he notado en los últimos meses que se ha tratado al expresidente Kuczynski. Ahora, espero yo que como consecuencia del nombramiento del gabinete, que será el día lunes con la premisa que dio RPP del Premier Villanueva, se genere pues una relación más fluida con el Congreso. Y creo que el principal desafío que va a tener el presidente Martín Vizcarra es construir ese apoyo parlamentario de tal forma que pueda impulsar las políticas en esta etapa del gobierno. Yo creo que, pero no por el Sobre cambio. todo en un examen que estén haciendo a partir de ahora, ¿no es cierto? Claro, tiene que haber definitivamente, inclusive, algún tipo de evento partidario para revisar lo que ha acontecido. No se puede pasar una circunstancia como esta por alto, ¿no? Tiene que haber, como decía Luis, una suerte de introspección política para determinar el nivel de responsabilidad que lo tenemos y muy alto en todo esto. Yo considero que el drama a nivel mundial tiene que ver con el alejamiento de las ideologías por todo lo que constituye la modernidad, ¿no? La política hoy día se ha convertido en una política para gente perpleja, para gente que se asombra permanentemente de la forma como se desenvuelven los gobiernos, que ya, a diferencia de antes que tenían planes de gobierno sustantivo para los próximos años, hoy día se modifican con las circunstancias. Las corrientes de opinión, que son la base de las políticas públicas, de las decisiones de los políticos, se modifican con este fenómeno en las redes sociales. Hoy día se crea opinión sobre la base de eventos falsos que la gente cree sabiendo que son falsos, ¿no? La gran paradoja del siglo XXI. Uno sabe que es mentira, pero la cree y actúa en función de eso. Entonces, la política en sí misma se ha vuelto muy compleja. Yo creo que en el mundo y particularmente en el Perú, donde ya compleja y frágil. Y frágil. Compleja por lo que tiene de incertidumbre y frágil porque no tenemos un sistema de partidos políticos. Coincido contigo, Raúl. Y a eso hay que agregarle lo siguiente, ¿no? El Perú, como tal, viene con esa fragilidad desde hace bastante tiempo, no ha podido constituir un esquema mínimo de partidos políticos y se sitúan todavía en el periodo industrial, en la premodernidad. Seguimos con un esquema de Estado basado en gobiernos, sectores de ministerios basados en el siglo XIX, cuando vemos, por ejemplo, como en Colombia, un solo ministerio agrupa todo lo que es educación, tecnología, innovación, etcétera, etcétera. Otro solo ministerio, todas las partes productivas, igual en Chile. Acá todavía tenemos agricultura, pesca, minería, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando ya las cadenas son horizontales y ni siquiera hemos repensado eso. Por eso creo que el presidente Vizcarra tiene la gran oportunidad de utilizar otro cobertor, que el presidente Kuczynski por diversas razones no lo pudo usar, el del Bicentenario. Él debe tener en el Bicentenario el estímulo fundamental de su gobierno para identificar 3, 4, 5 como máximo políticas públicas que le permitan entregar al país en una diferente situación.
Por ejemplo, ¿qué pensamos en términos de descentralización? ¿No? Un gran repensar la descentralización, volvemos o no al Consejo Nacional de Descentralización, porque hoy como está la descentralización realmente merece un ajuste, no es mala per se, en todos los países se revisa permanentemente. El otro es lo que dice Carlos Meléndez, llama el shock institucional, de qué manera dentro de esa reforma institucional le damos prioridad al Poder Judicial, que según Moisés Naín es la madre de todas las reformas, la del Poder Judicial. Así es. Inclusive él recomienda, si hay que hacer una, que sea la del Poder Judicial. La otra, que ya la tiene claramente identificada, es dotarnos de mejor infraestructura, sobre todo si queremos mirar al Pacífico. Luego, en el ámbito de los servicios, la educación, que también él lo tiene claro desde Moquegua. Y finalmente ya los problemas de la gente, dentro de los cuales seguridad y salud tienen importancia. Entonces, pero si el presidente no llega a generar una narrativa en torno al Bicentenario, que no es retórica, sino realmente un gran estímulo para de esa manera conducir a la gente. Y precisar 3 o 4 grandes objetivos. Claro, pero así, fuertes. Pensando de la siguiente manera, ¿no? ¿De qué manera el Perú llega al siglo XXI? O sea, ya no pensar como en el centenario, que fuimos, ¿no? Sino cómo entramos a nuestro tercer siglo. Yo creo que esa sería la gran ventaja que podría aprovechar el presidente Vizcarra. Yo puedo decir, yo comentaba ante un grupo de amigos del partido, que no se ganan batallas con generales ajenos. Entonces el presidente tiene que establecer una química especial con su bancada, eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que uno de los grandes problemas del presidente Kuczynski fue el de no tener ministros políticos, en todo el sentido de la palabra. Era como además como un equipo de amigos. Claro, gente muy cercana, y en lo empresarial, que no tanto claro, la política. Y cuando hablo de ministros políticos, no estoy hablando de aquellos que se dedican solamente a su sector y a promocionarlo, ¿no? Sino aquellos que tienen una personalidad horizontal y que entran al debate. Y una formación. Así es. Y yo pongo como ejemplo que los mejores presidentes del Consejo de Ministros de este siglo, todos han sido políticos. Tenemos a Carlos Ferrero, el mejor que tuvo Alejandro Toledo. Tenemos a Javier Velázquez y Jorge del Castillo con Alan García. Pedro Cateriano, que se puso el gobierno sobre los hombros durante los 2 últimos años. Todos, ¿cuál es el factor común? Políticos. Y no solamente como jefes de gabinete, coordinadores, ¿no? Porque la parte burocrática realmente no interesa. Políticos como aquellos con capacidad de confrontar y a la vez de ser grandes tejedores, ¿no? De alianzas y ese tipo de cosas, y convencer a la opinión pública respecto a medidas concretas. Y si nosotros analizamos a los 4 que he mencionado, los 4 eran traductores de sus presidentes, ¿no? En el mejor sentido del término. No lo contradecían públicamente. Pero ahora pareciera que lo que se nos viene es la ola más bien, no ni siquiera tecnocrática, simplemente profesionalista, es decir, todos son ingenieros. Así es. Y mira, siendo ingeniero, creo yo que es importante que el presidente entienda el gran valor de la política, porque de lo contrario, pues en Estados Unidos, en Alemania, pondrían al mejor alumno de Harvard como presidente. Pero no, la política es compleja, la política exige una serie de atributos, y más aún en un contexto como el que se viene, electoral, siendo una ventaja para el presidente Vizcarra y para el premier Villanueva ser gobernador, haber sido gobernadores regionales, eso también puede ser una desventaja cuando se determinen las políticas públicas de construcción de infraestructura, que tienen que ser absolutamente objetivos, no haber ningún tipo de parcialización, pues podrían ser acusados de algún tipo de querer privilegiar a alguien, ¿no? Por el mismo contexto regional. Entonces se van a tener que manejar con mucha equidistancia en este tema al estar a puertas de un proceso regional, ¿no? El futuro de Peruanos por el Cambio. Yo lo veo positivo, vamos a participar en las próximas elecciones regionales y municipales. Yo creo que los partidos... ¿Quién es el líder de ustedes? En estos momentos, más bien hay un colectivo. El presidente Kuczynski sigue siendo el líder del partido. Mira, en materia política... Sigue siendo el líder. Pero por supuesto, no veo por qué va a dejar de serlo. Mira, la política se construye sobre la base de los fracasos, más que de los triunfos. Los triunfos son excepcionales en la política. Somos excepcionalmente prolíficos. Pero casualmente, mira, yo creo que Peruanos por el Cambio es un partido resiliente, ¿no? O sea, de este gran problema se reconstruye, y yo creo que esto va a ser parte de su historia, ¿no? No debemos verlo como algo nefasto.